Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Que Dios los bendiga. En esta ocasión quiero compartir con usted un punto de vista muy personal y, por supuesto, a la luz de la Biblia. Hace apenas unos días, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo dentro de sus entrevistas con los medios de comunicación que para él Jesucristo era un luchador social. Incluso dijo, fue el luchador social más importante que ha habido en el mundo. Quiero compartir una palabra y, a decir verdad, admito que muchas cosas se dicen con la mejor intención, pero de manera incorrecta, porque Jesucristo no fue un luchador social. Cristo no vino a quitarle el poder político a un Estado para ofrecerle garantías a los pobres. Es decir, Cristo no vino a luchar contra un sistema económico, social injusto que se nota por diferencias y por desventajas. Si usted y yo vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo no es un luchador social. ¿A qué vino entonces Jesucristo? Bueno, primero Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, Cristo vino al mundo para salvarnos de la muerte espiritual. Cristo vino al mundo para librarnos de la esclavitud del pecado, pero no vino como un luchador social. Vino como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Derramó su sangre en la cruz, hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, para que la humanidad, que reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, que tomemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, somos salvos. La Biblia lo dice, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso lo dice Romanos 10, versos 9 y 10. Así que Cristo no vino como un luchador social. Uno puede hacer ciertas observaciones de la vida de Cristo, de su carácter, de su obra, de su ministerio, pero a la luz de la Biblia, uno tiene que encontrar el propósito de Cristo en este mundo. Vino para salvar a los pecadores. Después, tengo que decir que vino también para dar luz al mundo. San Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Usted y yo tenemos que entender que Cristo vino a alumbrar nuestro entendimiento para rescatarnos de una vana manera de vivir, de una vida de derrota, de fracaso, de pecado. Vino a darnos una vida nueva, una vida productiva, una vida de resultados, una vida limpia y sobre todo una vida segura en la eternidad. Cristo no vino como un luchador social. Vino para salvar a los pecadores, vino para dar luz a este mundo, pero también Cristo vino a dar a conocer la verdad. Dice la Biblia en Marcos capítulo 10, verso 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por todos. Pero además, Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Se lo dijo Cristo a Poncio Pilato cuando lo entrevistó. Mi reino no es de este mundo. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Es decir, Cristo vino para librarnos del pecado, para darnos una vida nueva en este mundo y en la eternidad. Las cosas se dicen a veces con la mejor intención, tal vez tratando de admirar su obra, pero no podemos salirnos de los parámetros bíblicos y de la revelación misma que Dios hace de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, Jesucristo vino para salvar a los pecadores, vino para dar luz al mundo, vino
también para rescatar a la humanidad del pecado, pero también Cristo vino para revelar el amor del Padre. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Cristo no vino a pelear políticamente, ni siquiera vino a gobernar terrenalmente por un periodo de 6 años. No, Cristo vino a reinar en el corazón de las personas, en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Cristo vino a darnos vida eterna. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Admito que nuestro presidente de la República hizo un apunte en relación a la obra y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso se declaró cristiano. Sin embargo, Cristo no es un luchador social. Esto nos debe quedar muy claro porque no podemos denigrar a Cristo a un nivel de luchador social cuando Él fue el único que pudo hacer un sacrificio perfecto y derramar su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado. La Biblia dice, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 10. En esa parte de la Biblia decimos, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo no vino a quitarle el poder político a un Estado para ofrecérselo a la gente pobre y humilde. Es cierto, Cristo se caracteriza por un ministerio terrenal lleno de acciones de bondad. Por supuesto, Cristo dijo, he venido a dar testimonio de la verdad, he venido a predicar el año agradable del Señor, he venido a rescatar a los perdidos, he venido a dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos y predicar a los pobres el evangelio. Pero también Cristo evangelizó a gente de otros niveles socioeconómicos, no solamente a los pobres. También encontramos a muchos personajes en la Biblia que encontraron su vida en Cristo Jesús, una vida nueva. Usted y yo podemos encontrar en la Biblia hombres y mujeres que entregaron su vida a Jesucristo y fueron transformados. Zaqueo era un hombre rico, dice la Biblia, Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Era un hombre rico, era el jefe de los recolectores de impuestos, quería ver a Jesús, tenía un vacío en el alma, tenía un profundo hueco en el corazón, había una hambre y una sed espiritual y él quería conocer a Jesús. Jesús lo sorprende y se sorprende la multitud porque Jesús caminando se detiene y voltea hacia arriba y descubre que Zaqueo está trepado en el árbol sicómoro y le dice, desciende, es necesario que yo vaya a tu casa. Y ese hombre era rico, ese hombre fue transformado por Jesucristo. Así que Jesucristo no solo vino a los pobres, también vino a los ricos. Zaqueo fue transformado. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y a los que le defraudé se los voy a regresar cuadruplicado. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. También podemos hablar de Nicodemo, un hombre estudioso de la ley, un discípulo secreto de Cristo, como también podemos hablar de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versos 32 al 35. Usted se da cuenta que Cristo vino a salvar a los pecadores. Yo debo entender que a veces las expresiones que se dicen con la mejor intención, pero son incorrectas muchas veces. No podemos denigrar a Cristo de ser el Salvador del mundo, bajarlo al nivel de un luchador social. No, porque Él vino a darnos vida y vida eterna. Nadie te ofrece vida eterna, solo Jesucristo. Jesucristo dice en San Juan capítulo 10, versos 27 y 28, yo conozco mis ovejas y las llamo por su nombre, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, Cristo no vino como un luchador social. Cristo vino para salvar a los pecadores. Cristo vino para hacer luz en el mundo. Cristo vino para dar testimonio de la verdad. Cristo vino para revelar el amor del Padre Celestial. Y es más, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Admito que nuestro presidente de la República expresó estas palabras como para reconocer el carácter y la obra de Cristo, pero no podemos
denigrar a Cristo a un luchador social. Hay tantos luchadores sociales en el mundo y otros que han quedado en la historia de México, pero Cristo es el héroe más importante del mundo, el que dio su vida por nosotros y resucitó de entre los muertos y vive. Él dio su vida para rescatarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva. Y Cristo sí cambia la vida del ser humano. Y Cristo sí transforma el carácter, el corazón y el estilo de vida de cualquier persona. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que entonces, nuestra oración por el presidente de México, para que Dios bendiga su vida y la administración pública siga trabajando lo mejor posible. Pero no concuerdo con esa opinión, así que preferí, desde mi punto de vista y en este espacio muy personal, dar a conocer esta palabra con el único propósito de darle la gloria a Jesucristo, con el propósito de honrar a Cristo y no denigrarlo, sino mantenerlo en la posición que aparece a la luz de la Biblia, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el camino a la vida eterna, como la puerta a la patria celestial, como la luz que alumbra nuestro entendimiento y nuestro corazón para andar por un camino correcto. Hoy por hoy, México puede cambiar si recibe a Jesucristo en el corazón. Si cada mexicano abre su corazón para decir: Jesucristo, ven a mi vida, te recibo como Señor y Salvador personal, te entrego mi vida, estoy seguro que Cristo cambia al ser humano. Muchas gentes quieren cambiar, no pueden cambiar el carácter, quieren cambiar, dejar adicciones, quieren cambiar otro estilo de vida, quieren dejar de ser como son y no lo pueden hacer. Es Cristo el que puede cambiar tu vida. Solo tú tienes que rendir tu voluntad a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida, y Él puede cambiar tu vida. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo tenemos que entender que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Vino a librarnos de la muerte espiritual. Vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Cristo vino a darnos luz en este mundo. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Y Cristo vino a revelar el amor del Padre Celestial. Así que entonces vamos a poner las cosas en claro, vamos a poner las cosas en su justa dimensión y hagamos de Cristo el Señor de nuestra vida. Es Cristo el único que ha cambiado la historia. Es Cristo el que ha dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y Cristo es el único que puede transformar tu vida. Nadie más que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Sin duda, la vida de Cristo está llena de acciones de bondad y de justicia, acciones de misericordia, de compasión, por supuesto, pero no solo por los pobres, también por los ricos, por los de clase media, por todo el mundo. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en San Juan 3:36 la Biblia dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Así que entonces, la conclusión: Cristo no es un luchador social. Entonces, ¿qué es? Cristo es el Salvador del mundo, el que vino a este mundo para librarnos del pecado, para rescatarnos de la muerte espiritual, para librarnos de la esclavitud del pecado. Cristo vino a darnos luz, a revelar la verdad y a mostrar el amor de Dios. Soy el pastor Abel Flores. Le invito para que se suscriba a mi canal de YouTube y me regale un like en mi página, y juntos vamos a construir el reino de Dios en esta tierra. Nos veremos pronto. Dios los bendiga. Hasta luego. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.